todo lo que hemos visto en tipografía durante el semestre, vamos a ver algunos términos que ya habíamos mencionado, pero para que les sirva como repaso. Lo que no vamos a repasar en este video es la anatomía de la letra, porque eso ya lo tienen en otro video. Pero bueno, vamos a recordar los términos kerning y tracking que ya vinieron en el examen pasado, pero es muy importante que desde ya aprendan a diferenciarlos. Ok, cuando estamos hablando de tracking, tracking es el espacio que hay entre todas las letras, es el mismo espacio, eh, a diferencia del kerning, que es el espacio que vamos a ver entre dos caracteres específicos, o sea, no hablamos de una misma separación entre la K y la E, que entre la N y la I, por ejemplo, que vean que quedan casi juntas por los remates. Entonces, todas las tipografías tienen determinado un kerning específico para todos los pares o parejas de letras. El tracking está en automático, sí, que sería el kerning que tienen por default, pero se puede alterar aumentándolo, o sea, haciéndolo positivo para que todas las letras se separen una cierta cantidad de puntos, o haciéndolo negativo para que todas las letras se junten una cierta cantidad de puntos. Entonces, aquí estamos viendo un texto sin tracking, ¿no? O con el tracking en automático, que sería el kerning por default. Tracking positivo, vean que todos se separaron la misma cantidad de espacio. Tracking negativo, todos se pegaron la misma cantidad de espacio. Cuando hablamos de kerning, estamos hablando solo de la distancia que hay entre tipo y tipo. Hay pares de kerning o ligaduras, como podemos ver aquí, la F y la I. Ahorita les voy a enseñar otros ejemplos. Vean, en este ejemplo de acá podemos ver cómo el kerning varía letra con letra, o sea, la separación entre, le di demasiado zoom, entre este par no es la misma que entre este par. La K y la E están un poquito más juntas en apariencia que la E y la R por las formas, o sea, como la K tiene esta forma y la E como que entra, si estuviera igual de separada que esta, se iba a ver muy separada. Entonces por eso es que se hacen los pares de kerning, porque las letras tienen formas distintas, entonces tienes que pues ajustarte a la forma de la letra para definir la separación. Bueno, aquí hablamos de cómo separar manualmente. En casi todos los softwares les va a funcionar pares de letras, que sería Alt. Te pones con el cursor entre el par de letras que quieres separar, presionas Alt y las flechas izquierda o derecha, dependiendo si quieres que se separe o que se junte, ¿no? Que les tiene que funcionar en Photoshop, en InDesign, en Illustrator, no sé qué estén usando ahorita, en XD, por ejemplo. Aquí estoy en InDesign, ¿no? Y vamos a ver, quiero separar estos pares, entonces Alt, Option si están en Mac, y flecha, ahorita estoy moviendo la flecha a la derecha, flecha a la izquierda, y así se están ajustando solo por pares. Y si se fijan acá, aquí, ese es el valor que se está cambiando. Ay. Ese valor, desde que van a ver que se mueve aquí, ahorita es en 0, o sea, en automático es el tracking, pero... no, es el kerning, perdón. Este es el tracking. Este es el que ajustaría, eh, bueno, tendría que ajustarlo de toda la letra, ¿no? Por ejemplo, tracking positivo de 130, tracking negativo de menos 100, automático, kerning, óptico o métrico. Ahorita vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, aquí van a ver cómo se ajusta el kerning. Si ven el dibujo, el kerning indica el espacio entre la V y la A, por ejemplo. Te indica, ¿no?, que es entre pares. Y el tracking igual tiene el espacio entre la V y la A, pero en lugar de indicar que es entre pares, tiene una flecha a los lados que nos da a entender que pues estamos cambiando el valor de todo, no de un par.
Entonces vean cómo Alt derecha se ajusta el kerning acá, igual a Alt izquierda. Y ya. Entonces, bueno, tenemos un pangrama aquí, ¿no? Ya habíamos hablado de los pangramas. Los pangramas son las frases que utiliza en pocas palabras todas las letras del abecedario o la mayoría de las letras del abecedario. Y sirven pues para mostrar las tipografías. Entonces tú ves un pangrama y ya viste casi todas las letras o todas las letras del abecedario. Y eso pues te ayuda a decir, si me gusta el tipo, no me gusta, lo que sea, ¿no? Entonces aquí tenemos varios tipos, varios text pangramas con tracking positivo, como este, tracking negativo, texto en versalitas. Versalitas son las minúsculas pequeñas, las minúsculas que están del tamaño de la altura de la X. O sea, este texto está en versalitas, ¿no? Y que está en mayúsculas, pero son mayúsculas pequeñas. Si escribo la siguiente palabra, kiwi, en minúsculas, se fijan que es la misma altura, que pues es la altura de la X o de las minúsculas. Pueden ver aquí en las guías. Si escribo el texto en mayúsculas, pues ya está a esta altura, está a la altura de las mayúsculas, ¿se fijan? Entonces, versalitas son mayúsculas del tamaño de las minúsculas o del tamaño de la altura de la X. Y acá están las mayúsculas normales, que pues están más altas, obviamente. Entonces, acá vemos un ejemplo de tracking negativo. Hay que saber cuándo detenernos con el tracking negativo, porque pues esto ya no se lee bien. Entonces, igual aquí en minúsculas esto ya está demasiado pegado. Tracking positivo con una tipografía con serif. Tracking positivo en altas en una tipografía con serif igual. Tracking sin tracking o tracking normal, automático, en una tipografía cursiva. Una tipografía cursiva no tiene razón de ser que le demos tracking negativo, que diga positivo, perdón, porque el punto de las cursivas es que están pegadas. Entonces, si aquí le pusimos tracking positivo, pues se ve nomás el texto separado, entonces no tiene sentido. Hay que saber también cuándo sí conviene usar tracking positivo o negativo y cuándo no es necesario o no va al caso. Si quieren usarlo a fuerzas, como en este caso, supongamos, pues cambien por una tipo sin serif como esta o una tipo con serif, que pues ahí se aplica o se ve bien el tracking positivo o negativo, y pues en este caso no. Ok, aquí tenemos varias parejas de kerning, lo que les había dicho. Parejas de kerning son se dan cuando las letras se unen. Entonces aquí la F y la I se pegan, entonces ya no tenemos el puntito, sino que esta hasta de la F se une con la I. No solamente es cuando se unen, también es pareja. Cualquier par de letras es una pareja de kerning, solo que hay unas que forman ligaduras y otras que no. Pero simplemente estamos viendo en el ejemplo que el espacio varía, por ejemplo, entre la T y la I, entre WW, o sea, va variando dependiendo de cómo es la tipografía, o más bien cómo es el carácter o cómo es el tipo que está al lado. Por ejemplo, este tiene haces transversales, entonces si se juntan lo más posible, si ven casi pegan los remates, porque si estuvieran igual de separadas que estas, se vería como demasiado espacio aquí. Entonces por eso varían las parejas de kerning. Aquí vean, esta sí hace ligaduras de 3. Se juntan las astas de las dos Fs y esta parte de acá arriba, que sería la lágrima de la F, se junta con la parte de arriba de la L. Aquí vemos más parejas de kerning en itálicas y así. El kerning varía en métrico y óptico. Por default lo vamos a ver en métrico. No se nota mucho el cambio, si se fijan. Lo voy a cambiar aquí para que vean
la diferencia o que vean el cambio. Ok, este está en métrico, ¿no? Vean, óptico. ¿Ven? Hay una pequeña diferencia. Bueno, ahorita está óptico, métrico. Ups. Sorry. Bueno, vamos a volver. Métrico, óptico. Métrico, óptico. En métrico, por ejemplo, vamos a verlo más de cerca. En métrico, vean cómo está separada. Vean cómo están separadas todas las parejas de kerning aquí. Óptico se juntan un poquito más. Entonces esa es la principal diferencia. Si queremos ahorrar espacio en nuestros textos, porque tenemos textos muy extensos, por ejemplo, o algo así, ok, recomendablemente usen el óptico porque les va a ayudar a optimizar espacio. Si no es necesario, si el espacio no es una necesidad, usen el métrico, que es el que va a venir por default siempre. Ok, habíamos hablado también de las tipografías y su familia. Entonces, tipografías con familia, ¿a qué se refieren? A que una tipografía viene en versión regular, pero también trae thin, light, bold, medium, bold, black, ultra. Entonces, hay muchas tipografías que tienen muchas familias y les van a servir mucho porque se pueden combinar bien entre ellas. Aquí también tenemos otras variantes. Narrow, que es cuando la versión regular está como un poquito más estrecha, como si lo hubieran aplastado un poco. Solo usen tipografías narrow cuando necesitan optimizar espacio. Si no, no tiene sentido que las usen, o sea, no son hermosas, son más bien funcionales. Y pues obviamente extra narrow, pues porque necesitan demasiado espacio, o sea, no tienen espacio. Si no, no hay necesidad. Rounded son las versiones, pues como el nombre lo dice, redonditas o redondeadas de las tipografías. Están muy bonitas, son muy friendly. Tal vez no, bueno, sí, funcionan muy bien en textos extensos, aunque funcionan mejor las versiones regulares, pero son muy legibles, son muy amigables, están muy bien para titulares o para resaltar o enfatizar información. Textos también funcionan bien a lo mejor en textos semi extensos, pero que van a estar grandes, está a gusto de leer, entonces es una muy buena idea. Bueno, y acá tenemos las variantes de peso, ¿no? Que es grosor, que va desde thin, más lo más delgado, hasta ultra, que es lo más grueso. En algunas ocasiones heavy es lo más grueso y así. Demi, un poquito menos bold o menos gruesa, y bold, que es la que sigue de demi. Aquí tenemos algunas variantes en tipos con serif. Todas estas serán sin serif. Y luego, bueno, aquí están otra vez las mayúsculas pequeñas que habíamos visto allá arriba. Versalitas, también se les llama small caps, son mayúsculas pequeñas. Como les dije, altura de la X. Mayúsculas de la altura de la X. Ok, entonces, lo otro que vamos a ver, capitulares. Las capitulares son las letras que abarcan más de un renglón al principio de nuestros párrafos. Como esta es una capitular. Los textos a veces puedes no usar solo una letra, sino una palabra en capitular. Dependerá de cada quien. Hay variantes o hay maneras en que se acomodan las capitulares. Aquí aquí hay más espacio que acá, por ejemplo. Va a depender de cómo acomodemos nuestros párrafos, el espacio que le damos a las capitulares. Eso se ajusta en el software. Pero bueno, lo relevante de las capitulares aquí es que puede ser una sola letra o toda una palabra o varias palabras. ¿Cómo definimos la altura de las capitulares? Solo vamos a indicar, quiero que mi capitular abarque 4 renglones. Entonces, 1, 2, 3, 4, esta capitular se hace de la altura de 4 de nuestros renglones, o igual la palabra. Ahora, los párrafos. Ok. Es muy importante saber
cómo vamos a alinear nuestros textos. Tenemos textos justificados, como estos, textos centrados, textos alineados a la izquierda y textos alineados a la derecha. Ustedes, primero vamos a hablar de los alineados a la izquierda y a la derecha. El ideal es alinear los textos a la izquierda, es la manera en que leemos, se acomodan bien sin tener que estarles haciendo modificaciones, pero si su diseño tiene algo que aplique que su texto está alineado a la derecha, claro que se puede alinear a la derecha. Por ejemplo, supongamos, vamos a hacer un ejemplo rápido. Aquí tengo mi diseño, ¿no? Y tengo imágenes aquí. Esta es una imagen. Esta es otra imagen. Y llevan algunas descripciones. Como las imágenes están del lado izquierdo, pues tiene sentido que los textos de las descripciones estén alineados a la izquierda. Texto, a ver. Es lo más lógico que los alineemos a la izquierda. Puede que a lo mejor no es tanto texto, está alineado a la izquierda y empieza de abajo, o sea, a la altura del final de la imagen es donde va a terminar nuestro texto, entonces queda así, ¿no? Ok, pero puede ser que esté invertido, o sea, que las imágenes en lugar de estar a la izquierda, como en este caso, estén a la derecha. Entonces tengo mis imágenes aquí, ahora, en lugar de del otro lado. Entonces, si pongo el texto así, pues, ok, se acepta, ¿no? Pero no se ve tan bien. Entonces, claro que aquí es completamente aceptable que acomodemos esos textos o que alineemos esos textos a la derecha. Y puede que les digan en muchas ocasiones, no, es que nosotros no leemos para ese lado, no importa. Si está justificado, claro que está bien alinear a la derecha. Ustedes van a saber o van a ir viendo cuando estén diseñando si es más conveniente o si vale la pena que alineen a la derecha o no. Si no hay justificación, ok, acomoden todo a la izquierda. Pero aquí está justificado, por ejemplo. Igual si solo fuera una imagen, a lo mejor está bien hacer un texto alargado a la derecha. O sea, se van a ir dando cuenta cuando estén haciendo interfaces, si aplica a la derecha, no hay problema. Ahora, hay muchos a los que les gusta justificar. Y justificar, pues, está bien. Si van a arreglar esto, estas cosas de aquí, estos espacios de aquí, se llaman ríos y no los queremos. Si se fijan, este texto tiene unos espacios acá, que son los ríos, que este texto alineado a la... A ver, voy a quitar estos para no distraernos. Que estos textos alineados a la izquierda no tienen. Se llaman ríos, es un problema que vamos a ver comúnmente cuando justificamos. ¿Cómo lo arreglamos? Si es que nosotros en verdad no queremos a la izquierda y queremos que esté justificado, pues van a tener que ajustar el tracking. Por ejemplo, aquí hay un río. Quiero que se suba una palabra. Por ejemplo, ahí ya subí una palabra poniendo tracking negativo y ya no se ve el río. Entonces tengo que ver dónde se me hicieron nuevos ríos y ajustar el tracking igual. O sea, son cosas que van a tener que hacer a mano y que si alinean a la izquierda no van a tener ese problema, pero como están justificando se les van a hacer los ríos porque los renglones a fuerzas quieren abarcar todo el ancho de la columna, entonces separan mucho las letras, separan mucho, hacen que el tracking sea mucho más amplio y se hacen los ríos. Entonces ustedes tienen que estarlo ajustando para quitarlos. Ok, aparte, si justificaron porque es lo que realmente desean, no usen esta justificación que hace que todas las líneas
hasta las últimas de los párrafos abarquen todo el ancho de la columna. Usen la justificación que permite que los últimos renglones de cada párrafo estén alineados a la izquierda, al centro o a la derecha, según sea el caso. No me salió. Porque si usan ese de que aparte de que ya tienen los ríos y todo, no se va a poder diferenciar o distinguir cuándo empezó un párrafo y cuándo terminó otro, porque todo está al mismo ancho. Pero si de perdida la última línea la dejan a la izquierda o al centro o a la derecha, dependiendo del caso, pues ya es un poquito más fácil distinguir. Centrar. ¿Cuándo vamos a centrar? Vamos a centrar únicamente cuando nuestro diseño lo amerite, pero no vamos a centrar textos así de largos. Vamos a centrar, por ejemplo, un titular. Tal vez tenemos este texto. Le voy a quitar los capitulares. Tenemos este texto acá y supongamos que ese tiene título. Esperen, déjenme quitar los capitulares. Ahí está. Este texto está alineado a la izquierda, ¿no? Y tenemos un título que va a ser este de versalitas mayúsculas. Este título, claro que tiene sentido que lo centremos. También tiene sentido que se quede alineado a la izquierda y no hay ningún problema. Pero aquí pues está bien justificado centrarlo, ¿no? Porque pues es un título, se ve bien, entonces puede estar centrado. Pero, por ejemplo, este texto, suponiendo que solo es esto, también puede estar centrado sin problema porque es un texto que no es muy extenso. Está centrado y todavía no se hace cansado leerlo. Pero si el texto fuera mucho más extenso, por ejemplo, todo eso ya es demasiado. O sea, ya es como que, ay, qué flojera leer todo eso que está centrado. O sea, es mucho más sencillo leer textos extensos alineados a la izquierda y que esté centrado el título no es ningún problema. Que estén centrados textos cortos tampoco es problema, pero ya textos extensos ya dificulta la lectura. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ok, acá tenemos más textos. Ya vimos todas las alineaciones. Ahora, el interlineado. Es otra parte muy relevante. El interlineado es el espacio que hay entre líneas, ¿no? Entonces, normalmente, por default, los textos vienen con un interlineado del 120% del tamaño de la tipografía. Si tu tipografía es tamaño 12 puntos, pues va a haber 120% más puntos de espacio entre línea y línea. Entonces, este creo es el interlineado por default. Vamos a ver. Ay, no, bueno, ahí está. Ya, este es el interlineado por default. Son 12 puntos la letra, 14.4 interlineado. Lo leemos perfectamente bien. Si podemos, si tenemos espacio, si el espacio no es un problema, más bien, podemos aumentarle unos 2 puntos a nuestro interlineado para facilitar la lectura, para evitar confusiones y así, que no te brinques de una línea a otra. Aumentar unos 2 puntos al interlineado, si se puede, si hay espacio, es ideal. Este es un interlineado de menos del tamaño de la letra, o sea, la letra es 12, el interlineado está de 11. Esto ya no funciona porque las ascendentes y las descendentes casi chocan. No chocan, pero casi. Entonces, esto lo haríamos a menos que en verdad no tenemos nada de espacio y usamos todos los recursos y así, pero no es para nada recomendable, hay que evitarlo, hay que ver si podemos hacer otra cosa. Y ya no, menos de un punto, o sea, que ya tenemos 12 de tamaño de letra y 11 de interlineado. Ya 10 de interlineado ya no se puede, por ejemplo.
Eh, Luego tenemos el interlineado. Creo que si no hay espacio, el ideal es este. Tipo 12, interlineado 12. Nada va a chocar, se ve amontonadito, pero se puede leer todavía. Este es el ideal si no hay espacio. Si tenemos espacio, un poquito, si el espacio no es un problema, el ideal sería aumentar 1 o 2 puntos de interlineado y facilitas mucho la lectura. El tamaño por default se lee sin problemas, se ve bien. Ya aumentar mucho el interlineado, ustedes van a ver si es conveniente, si por diseño lo hacen, o sea, si porque se ve, es que quiero, si tienen alguna intención, ok, lo pueden hacer, pero tampoco van a acomodar textos nomás porque sí con todo este interlineado. Entonces, ya saben, el default 120% más grande que nuestra tipografía. Y ahora, unos ejemplos rápidos de tipografía. Como les dije, las tipos con familia, entre, entre más familia mejor. ¿Por qué? Porque una tipografía con familia nos va a ayudar a jerarquizar el texto y a, por ejemplo, hacer notar ciertas partes. Por ejemplo, este texto tiene este muy bien en itálicas y este texto de jerarquía en demi o demi bold. Entonces ya nos hace notar ciertas cosas a las que nosotros le queremos dar énfasis solamente porque se usó otra variante de la familia. Luego, otra combinación, otro tip de tipografía, mezclar tipos serif con sans serif funciona muy bien. Van a poder hacer un muy buen contraste, van a poder, dependiendo de cuál usen más grande, van a hacer notar una más que otra, no están peleadas por una ser serif y una ser sans serif. Juntarlas al contrario hace que se vea muy bien el diseño. Solo tienen que ver bien cuando juntan que sean tipografías de altura de la X similar. Porque si una que están usando es una altura muy alta y la otra está muy bajita y las ponen de lado, pues no va a tener, no se va a ver bien. Entonces solo chequen eso. O si una es muy alta y la otra es muy bajita, pero van a hacer un texto mucho más chiquito que el otro, está bien. Por ejemplo, supongamos que esta tiene una altura de la X muy alta y esta tiene una muy bajita y va a estar esta arriba más pequeña y esta más grande abajo porque es lo más importante, pues es una buena combinación. Bueno, algunas combinaciones de Google Fonts que les pueden servir para tareas que estén haciendo o así. Estas son combinaciones que creamos y que sabemos que funcionan, pero ustedes pueden practicar y combinar y hacer pruebas y todo, y van a descubrir muchas otras combinaciones. Tenemos PT Sans y PT Serif. Como les dije, Sans Serif con Serif luce bien. Serif nos sirven mucho para utilizarlas para textos largos en donde son lecturas largas y así, porque ayudan al lector creando un renglón invisible para que no se pierda. Entonces, si juntamos en el cuerpo de texto una serif y en los titulares sans serif, pues está muy bien porque las titulares se ven limpios y contrastan con nuestro cuerpo de texto. Nunito y Open Sans, esta tipografía es una tipografía rounded, como les dije ya, son muy amigables, son muy fáciles de leer, funcionan aquí, estamos poniendo un Nunito como para los titulares, y Open Sans, que es una tipografía sin serif muy limpia, muy legible para el cuerpo de texto. Generalmente los diseños en web eh, es buena idea utilizar tipografías sin serif porque son muy limpias y eso, entonces Open Sans es una buena idea y se ve muy bien con una tipo rounded. Acá tenemos otra para titular que es Playfair Display. No vamos a usar Playfair Display para cuerpos de texto, o sea, estaría muy difícil leer un cuerpo de texto con Playfair Display, pero porque es una tipografía tipo display. Ya habíamos hablado de las categorías de las tipos, entonces las tipografías tipo display funcionan muy bien para titulares, son muy visibles y todo, pero solo para eso.
no las vamos a usar para cuerpo de texto porque están demasiado detalladas y no se ven bien pequeñas para empezar. O sea, hay un momento o un tamaño en el que ya no se pueden leer. Y aquí estamos mezclando una tipo display con una tipografía con serif, que es Lora, una tipografía muy legible. Y vean que se sigue viendo bien. O sea, como Playfair da un estilo como que más elegante, continuamos con el estilo formal en el cuerpo de texto, mezclándolo con una tipografía con serif, como Lora. Bueno, ya, publicidad. Eh, esta, otros ejemplos de malas prácticas en la tipografía, justificar textos. Como se fijan aquí, este texto está todo justificado y hay ríos gigantes que no podemos permitir. Si quieren justificar los textos, como les dije, tienen que ajustar el tracking para que se quiten los ríos y recuerden, la última línea la van a alinear a la izquierda, a la derecha o al centro. Otro, el interlineado. El mínimo ideal es mínimo 20% más grande que el tamaño de la tipografía. Aquí el interlineado no está en el mínimo ideal y vean cómo ascendentes y descendentes chocan. Entonces siempre hay que checar eso cuando modifiquemos el interlineado. Los textos en mayúsculas no deben ser muy extensos, como en este caso estamos viendo que hay un texto medio extenso, todo en mayúsculas, es cansado de leer. Así que, por ejemplo, supongamos que pusieron el texto en mayúsculas porque quieren hacerlo como que notar o enfatizar en que ese texto es muy importante. Ok, entonces, en lugar de hacerlo todo mayúsculas, usen una tipografía con familia y pongan las partes relevantes en bold o en medium y lo demás en regular. Cambien los colores, a lo mejor usen itálicas en lo relevante, subrayen. Tienen muchas otras opciones, entonces poner en mayúsculas no es la única. Y también incluso pueden poner el texto relevante en versalitas, no en mayúsculas. Entonces, no en mayúsculas como que reales. Entonces tenemos muchas opciones. Ahí ya. Comic Sans no está de todo mal. Último tip. Entonces, bueno, esas son las como tips que habíamos visto de tipo durante el semestre, términos que habíamos visto de tipo y así que les va a servir conocer para su examen.